Entonces, bueno, este ciclo de charlas que, como comentaba, pues tienen como epicentro la famosa ley paccionada del 1841. Realmente no recibe el nombre de ley paccionada, sino que es la ley de modificación de los fueros de la provincia de Navarra. Pero el sobrenombre de paccionada, pues bueno, tendrá un importante, dejará entrever precisamente un carácter propio de la ley, ¿no? Que nos invita a observar o a ver esta ley como una ley pactada. ¿Pactada entre quién? Pues bueno, como veremos, yo no abordaré este tema porque lo abordará el profesor Roldán Jimeno Aranguren, pero bueno, pactada obviamente entre Navarra, en este caso una comisión que sería conformada por la Diputación, y la comisión formada por el gobierno español en el 1841. Entonces, bueno, este ciclo de 3 charlas, sobre todo lo que tiene un objetivo, es un objetivo presentar la ley paccionada desde un objetivo o un prisma panorámico o general, en la medida que, bueno, yo me voy a encargar en esta primera charla de establecer unos antecedentes de la ley paccionada, ¿no? Y como vemos en la diapositiva que está detrás mía, pues le hemos dado el título de El Reino de Navarra como sujeto jurídico político. ¿Por qué no observamos el Reino de Navarra como un sujeto jurídico político? Bueno, pues porque la ley paccionada de última instancia lo que va a hacer es transformar el régimen jurídico y el régimen político que tenía Navarra hasta este momento. Es decir, en la ponencia del día de hoy vamos a ver, como marca las fechas que sale detrás mía, desde que, digamos, se ponen por escrito una primera versión de los fueros de Navarra, ese fuero viejo dado en el reinado de Teobaldo I, ese rey de extraño lugar y extraño lenguaje, que se pone por escrito en una magna asamblea de Estella. Haremos el día de hoy un recorrido hasta el 1839, contexto en el que, fruto de la ley del convenio o el Pacto de Vergara, se promulga en las Cortes Españolas la famosa ley de 1839, por el cual se reconoce la vigencia de los fueros vascos y navarros, pero con una coletilla fundamental, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, fruto del cual yo pondré fin a la charla de hoy en 1839, pero retomará este testigo que yo dejo el próximo día el profesor Roldán Jimeno Aranguren, que precisamente lo que hará será abordar las implicaciones jurídicas, las consecuencias jurídicas que tuvo la promulgación de la ley paccionada del 41 durante todo el siglo XIX. Ahí debemos poner el acento, como todos y todos sabemos, en los famosos acontecimientos de la gamazada, esa gran expresión popular en defensa precisamente del régimen jurídico que había establecido la ley paccionada de 1841. Bien, este ciclo de charlas pondrá punto y final, llegando hasta el siglo XX, en este caso a cargo del historiador Fernando Miquel Arena, también por todos conocido, que un poco tratará de observar o presentar la defensa del régimen del 1841 por las élites navarras y en el siglo XX. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente uno de los principales elementos fundamentales que va a tener la ley paccionada va a ser su gran periodo de vigencia, en la medida que, promulgada en el 1841, se mantendrá en vigor hasta que sea el régimen jurídico de Navarra sea transformado o modificado a través de la famosa Lorazna, que es la que actualmente establece el régimen competencial entre Navarra y el Estado español. Es decir, será un poco ese tercer prisma el que nos presente Fernando Miquel Arena. Entonces, bueno, yo creo que más o menos ya está presentado, podemos darnos por presentados, y bueno, un poco, y antes de dar paso ya a la charla, pues un poco hacer énfasis, ¿no?, en la importancia de este tipo de actos, de eventos, ¿no?, que tratan de difundir la historia de Navarra y trata de crear, ¿no?, sobre todo una memoria histórica, una conciencia colectiva que debemos tener todos los navarros, ¿no?, puesto que al final el régimen jurídico que actualmente tiene Navarra, como se va a ver tras este ciclo de charlas, ha sido resultado de un conjunto de acontecimientos históricos en el cual el pueblo navarro, en momentos puntuales pero claves, ha sabido defender, ¿no?, la existencia de un régimen jurídico propio de Navarra en el marco de, en este caso ya, España o el Estado español. No es por ello que el conocer los acontecimientos del pasado nos podrán permitir a los navarros como comunidad en el futuro, pues bueno, defender, ¿no?, esto que es nuestro pasado histórico-jurídico, algo que, bueno, como un hilo rojo en la historia, podemos poner, como sale en el 1234, el punto de partida, si no antes, pero bueno, por poner algún punto, hasta, pues, que llega a la actualidad. Hay un pequeño problema, yo no puedo pasar de aquí las diapositivas, entonces aquí tengo aquí el compañero, adelante. Perfecto. Vale, bueno, pues ya dejando las introducciones un poco, ¿no?, siempre empiezo este tipo de charlas explicando qué vamos a ver hoy, para que la gente pueda seguir más o menos un poco el recorrido cronológico. Y como explicaba, la llamada ley paccionada oficialmente recibe el nombre de la Ley de Modificación de los Fueros de Navarra. Es decir, y esto nos indica que hasta el 1841 Navarra mantuvo en vigor sus fueros y leyes propias y, por tanto, su condición de reino. Bien,
Para abordar este encargo que tengo yo, que es presentar los antecedentes de la ley paccionada, he dividido esta charla, esta pequeña ponencia, en 7 apartados diferenciados. Comenzaremos hablando del origen o el mito fundacional del Reino de Navarra. Un mito fundacional que no lo saco yo de la chistera, sino que queda recogido en un lugar de honor, como es el prefacio del Fuero General de Navarra. Veremos cómo se presenta el origen del Reino de Navarra según digo mítico. ¿Por qué? Pues porque no hay pruebas historiográficas de que fuese exactamente así, ¿no? Pero veremos cómo este origen, este mito fundacional va a tener unas consecuencias jurídicas y políticas de un calado importantísimo. Y veremos cómo, bueno, va a ser un poco lo que va, un discurso que va a mantenerse vivo precisamente hasta el 1941. Tras ello, bueno, ya vamos a cuestiones tangibles, reales. Y en este caso, abordaré brevemente la puesta por escrito de las leyes fundamentales de Navarra, a través del fuero viejo, elaborado, como decía, a la llegada de Teobaldo I de Champaña, un rey de extraño lugar y extraño lenguaje, era francés, y los nobles navarros se quedan muy preocupados de que este rey extranjero no respete los fueros del reino, por lo cual los ponen por escrito en el 1238. Veremos quién los pone, por qué se pone, porque veremos cómo va a haber una pauta siempre común o transversal, y va a ser la junción entre las instituciones del rey y las instituciones del reino para llevar a cabo cualquier fecho granado. Veremos luego a qué se refiere con esto de fecho granado. Bueno, tras ello me haré algunas pinceladas sobre cómo se conforma el fuero general, puesto que será la constitución del reino hasta el 1641, por así decir. Bien, tras ello llegaremos al momento clave, trascendental para el devenir de Navarra y los navarros. 1512, conquista por parte de Fernando el Católico, todos sabemos, no entraré más a detallar, pero yo lo que me detendré sobre todo será ver el régimen jurídico que resultó de la conquista. Navarra pasó a ser un territorio más de la corona castellana. ¿Cómo quedó configurada Navarra? Pues bueno, veremos eso. ¿Por qué? Porque así llegaremos al punto 4, titulado Navarra, un reino distinto y separado de los otros reinos y señoríos. Veremos qué características propias tuvo Navarra desde el 1515 hasta el 1808, puesto como cifras un poco macro, esto sería todo matizable, pero bueno, es un poco el orden cronológico que vayamos marcando. Bueno, el punto 5 será muy claro, Navarra ante el primer constitucionalismo liberal español. ¿Por qué? Pues porque, como todos sabemos, llegadas las ideas liberales, Revolución Francesa, porque un poco lo ubiquemos, llega un conjunto de principios jurídicos y políticos nuevos, separación de poderes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto, bueno, veremos cómo las constituciones que se promulguen, herederas de este cambio de paradigma, van a implicar una incompatibilidad manifiesta con el régimen jurídico foral navarro, y veremos qué encaje tuvo. Bueno, tras ello, en un punto 6 muy breve, abordaremos el periodo 1814-1833, como lo he llamado, quiebras y continuidades del régimen foral. ¿Por qué? Pues porque cuando la Constitución de Cádiz entre en vigor, Navarra dejará de ser un reino para ser una provincia. Pero cuando Fernando VII reinstauró el absolutismo, volveremos a Navarra como reino. Y bueno, pues el punto 7, hablaremos de los antecedentes inmediatos de la ley paccionada, como decía, del convenio de Vergara y la ley del 25 de octubre de 1839, por la cual se reconoce la vigencia de los fueros vasco-navarros, pero con esa famosa coletilla que luego veremos cuándo se puso de sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, lo que en última instancia desembocará en nuestra famosa ley paccionada, que, como digo, retomará ya este tema el profesor Roldán Jimeno. Bien, perfecto, pues ya vamos a entrar en materia. Bien, el mito fundacional del Reino de Navarra. Pues bueno, como decimos ahí, como vemos, lo que voy contando está puesto atrás, por si alguien quiere ir leyendo. Según el prefacio del Fuero General de Navarra, fue en el año 716 cuando los nobles navarros, refugiados en las tierras de Sobrarbe, actual Huesca, pues pidieron permiso al Papa Adriano II para elegir a su primer rey, para que los gobernara, quien juró respetar las leyes fundamentales de los navarros, como vemos ahí, más adelante conocidos como fueros, pero que ya existían y por lo cual esa comunidad de navarros, o vascones, ya se venía rigiendo, ¿de acuerdo? Bien, de esto que he contado hay que destacar dos elementos que pueden pasar desapercibidos pero que van a ser trascendentales. En primer lugar, es que el origen del reino se cimienta sobre las bases de un contrato o pacto por el cual una comunidad de hombres libres se dota de un rey para que los gobierne. Pero este rey no va a tener manga ancha en cuanto al gobierno, sino que deberá hacerlo bajo unas condiciones. ¿Dónde quedan establecidas las condiciones? Pues en esos fueros, en esas leyes fundamentales que ha jurado respetar.
Así, y esto es muy importante porque va a diferenciarse de otros monarcas castellanos, leoneses o aragoneses, el origen de los monarcas no queda vinculado a un origen divino, ni tampoco a su imposición por la fuerza, es decir, por la conquista, o por parte de un poder externo, o sea, un emperador que impone un rey en un territorio, sino que la elección del primer rey, según este prefacio del Fuero General, es una elección de los propios navarros, que es el que lo eligen para que los gobierne. ¿Vale? Esto va a ser fundamental. Pero hay un segundo elemento, una segunda derivada que debemos tener en cuenta, y es que se sitúa la existencia de los fueros o leyes fundamentales dentro del ámbito jurídico del derecho natural, cuya existencia, es decir, la existencia de unos fueros, de unas leyes fundamentales, emana de una comunidad de hombres libres que han acordado dotarse, regirse por ese derecho, y que ya regía a la comunidad antes de la llegada del rey, sin que éste las formule. Es decir, los fueros, las leyes fundamentales de los navarros ya existían antes de las llegadas del primer rey. Esto es lo que dice el prólogo del Fuero General. Compañero. Bueno, ¿qué pretendían con la inclusión de este prefacio, de este Fuero General? ¿Qué pretendían los navarros del medievo incluyendo este prefacio? Pues lo más importante, situar los fueros de Navarra por encima del propio monarca, en la medida que ya existían antes de que éste llegase al trono y jurase respetarlas. De forma que, y aquí viene lo relevante, queda bloqueada cualquier posible interpretación o lectura de los fueros como un privilegio concedido por el rey, y por tanto susceptible de ser modificado o eliminado o confirmado por este. Es decir, los fueros existen antes de que llegue un monarca, y por lo tanto el monarca no tiene la facultad, la competencia, según establece el prefacio del Fuero General, para modificar los fueros, eliminarlos o condicionarlos a una aprobación por su parte. Esta idea sería representada con una frase brillante, a mi juicio, por las Cortes Generales navarras durante toda la Edad Moderna, que sería una frase empleada en los debates de Cortes que decía que en Navarra antes hubo leyes que reyes. ¿De acuerdo? Más o menos se va siguiendo un poco esto. Si hay algún tipo de duda, no se entiende algo, se levanta la mano, no tengo problema que se interrumpa, ¿vale? Bien, pues compañero. Bueno, este origen, este mito fundacional del Reino de Navarra, más allá de quedar escrito en el prefacio del Fuero General, pues bueno, también da cuenta el propio Padre Moret, primer cronista del Reino de Navarra, que elaborará su famosa obra Anales del Reino de Navarra, en el 1600, finales del 1600, casi 1700, era cuando publica los primeros tomos. ¿Qué decía el Padre Moret? Os leo brevemente este fragmento para que veamos cómo esto no pertenece a la cultura jurídica y política de Navarra y de los navarros. Y Moret decía: con más certeza podremos asegurar las leyes fundamentales y forma de gobierno que los vascones navarros establecieron al tiempo de la elección del nuevo rey, que sucedió el año de Cristo 716, 2 años después de que los árabes y africanos hicieran la última y grande entrada en España. Porque, además de que el prefacio del Fuero advierte, se hizo esto como una disposición previa para la elección del rey, es decir, primero os obligaron a jurar, y los principales de ellos, es decir, los principales fueros, artículos del fuero, se han retenido constantemente por más de 900 años y se conservan en nuestros días en los juramentos que los reyes hacen al reino, para que éste les jure la fidelidad, y los príncipes herederos para verlos de jurar para futura sucesión. Y así se ve desde muy antiguo en los juramentos reales, desde que se halla memorias escritas de estos actos y con tradición constante, que así lo usaron siempre el principio sus progenitores y reyes anteriores. Es decir, Moret nos dice que esta jura de los fueros, como requisito previo a la elección del primer rey navarro, se mantiene constantemente desde este origen que, como decíamos, establece en el famoso 716. Compañero. Bien, y esto traigo un cuadro, iré incorporando algunas imágenes, un poco de hacer menos áridas, si no, aquí casi 40 minutos, 50 hablando, qué coñazo, ¿no? Pues bien, traigo algunas fotos. Precisamente esta foto que se encuentra en el Salón del Trono del Palacio de Navarra,
fue elaborado por, como vemos ahí, un artista catalán en el 1809, que nació en el siglo XIX, y precisamente lo que representa es la elección del primer rey navarro. Como todos sabemos, o quizás a alguno nos suene, la coronación del rey de Navarra va a ser distinta a las... va a tener matices diferentes a la gran parte de las coronaciones, tanto peninsulares como europeas, ¿no? Que va a ser la famosa elevación sobre el pavés del rey por el reino. Esta, que es una representación de esa primera coronación, veremos cómo se repetirá durante toda la Edad Moderna, y luego más adelante os voy a tener una imagen sobre la coronación de Carlos II de España, precisamente representando esta coronación, este levantamiento frente al pavés, ya no de una forma tan rudimentaria, sino en la Catedral de Pamplona, y os explicaré brevemente qué quiere simbolizar este levantamiento sobre el pavés del rey por parte del reino. Compañero. Bien, bueno, ya vamos bien. Llegamos al punto 2 de la ponencia. Lo primero, yo os he dicho que eran el origen un poco mítico que establece el fuero general, pero ahora ya pasamos a cuestiones que ya están probadas historiográficamente, es decir, ya vamos a la chichi, ¿no? Bueno, y como vemos ahí, vamos al apartado titulado La puesta por escrito de las leyes fundamentales navarras, el fuero antiguo o viejo y el posterior fuero general. Bien, como yo os decía, 1234. Muere sin descendiente Sancho VII el Fuerte de Navarra, rey por todos conocido más o menos, o nos sonará. Y, bueno, llega al trono Teobaldo I de la Casa de Champaña, el cual las crónicas recogen que era un rey de extraño lugar y extraño lenguaje. Y esto les cuento a mis alumnos, claro, ¿por qué? Pues porque venía de Francia, hablaba francés, de un extraño lugar y un extraño lenguaje. ¿Qué pasa? Pues que los navarros, los nobles navarros, se ponen nerviosos, porque el concepto monárquico proveniente de Francia era una concepción de una monarquía ya que se sustentaba en un origen divino de los monarcas, como vicarios de Dios. Y ahí serán las famosas monarquías absolutas, ¿no? Bueno, ahí tenemos, acabaron guillotinados por algo. Bien, bueno, ¿qué pasa? Pues que los nobles navarros se ponen nerviosos y temerosos de que este nuevo monarca no respetase las leyes y las costumbres por las cuales se venían rigiendo desde tiempo inmemorial, acordaron con el rey ponerlas por escrito y que éste las jurara. Y es así como se elabora, mejor dicho, el famoso fuero antiguo o fuero viejo, que será la matriz del posterior fuero general de Navarra. Bien, ¿quién elabora este fuero antiguo, fuero viejo? Bueno, lo sabemos con nitidez. El fuero antiguo, fuero viejo es elaborado en una magna asamblea celebrada en Estella el 25 de enero, en torno al 25 de enero, sería un día únicamente, del 1238. Y estaba compuesta esta magna asamblea por la alta nobleza, en 10 miembros, la nobleza media y baja, 20, y un grupo de clérigos, que eran 10 más el obispo, para poner por escrito aquellos fueros que ahora son, y aquellos fueros que deben ser entre nos et ellos, entre el rey y ellos. Queda claro cómo los fueros van a ser lo que establezca la relación entre el reino y el rey, como iremos viendo en las siguientes diapositivas. Incluso hay teorías que apuntan a que el propio Teobaldo I parece que formó parte de esta comisión redactora. Un breve apunte, no me quiero extender mucho. ¿Por qué tantos clérigos? Porque los clérigos eran los intelectuales, los que habían estudiado. Estamos en un momento en que las universidades están vinculadas a la Iglesia. Hay un poco de universidades, está Bolonia, Montpellier, y los únicos que saben de derecho son los clérigos, esos clérigos jurisperitos. Por ello va a haber tantos clérigos. Pero bueno, sigamos, porque si no me voy atascando, me voy enredando y no avanzamos. Compañero. Bien. Nuevamente, dos consecuencias que debemos obtener, debemos presentar de esta puesta por escrito del fuero antiguo y fuero viejo. Una primera, ¿cuál va a ser? Pues que con la jura de los fueros por parte de Teobaldo I y II, se institucionaliza de manera solemne el pactismo navarro, por el cual el monarca, antes de ser coronados reyes de Navarra, debían jurar y respetar los fueros, leyes, usos y costumbres de la tierra, comprometiéndose a mejorarlos y no a empeorarlos. Así lo harían desde entonces todos los monarcas, hasta que lo hiciera por última vez Fernando VII en las Cortes Generales celebradas en Pamplona en 1817-18, el cual juró los fueros presencialmente. ¿Por qué? Porque
posteriormente a la conquista no vendrían los reyes españoles, los emperadores no vendrían al reino a jurar, sino que serían jurados los fueros, a través de la figura del virrey, como alter ego del monarca en el reino, ¿de acuerdo? Pero que sepamos, en cualquier instancia, que bien fueran los reyes antes de la conquista o los virreyes de forma posterior, todos los monarcas, de una forma u otra, aquí podríamos establecer alguna excepción, sobre todo en el siglo XIX, pero bueno, curan o llevan a cabo, emplean este juramento de los fueros antes de ser coronados. Una segunda consecuencia, y es que, pues bueno, la puesta por escrito de las leyes fundamentales de Navarra supuso la concreción de los derechos del reino en un cuerpo jurídico concreto y delimitado. Ya no eran unas leyes fundamentales, unas costumbres que no eran puestas por escrita y que, por lo tanto, dependían de la transmisión oral y de la costumbre de los navarros, sino que ahora ya encontramos un cuerpo, un texto que está escrito, ya es tangible, los fueros de Navarra. En cualquier caso, y como decíamos, el fuero antiguo va a tener muy poquita vigencia. ¿Por qué? Primero, era muy corto, y segundo, es más un periodo del reino en el que se produce una gran evoluciona profundamente el reino. Esto nos podríamos alargar mucho, pero dejémoslo en este punto. ¿Qué pasa? Pues que transcurren los años y el fuero antiguo, fuero viejo se queda desactualizado. No responde a las necesidades de los navarros. El derecho debe ser siempre un reflejo de la sociedad. Entonces, bueno, pues poco a poco se van incluyendo nuevos artículos que provienen de los fueros municipales, el fuero de Estella, el fuero de Tudela, el fuero de Jaca, el fuero de Jaca de Pamplona, etcétera, etcétera, etcétera. Se incluyen sentencias orales llamadas fazañas. Y, finalmente, al fuero antiguo se van añadiendo, digamos, nuevas medidas hasta conformar el famoso fuero general. Tenía pequeñas diapositivas sobre el fuero general, pero si no me alargaba mucho, entonces lo dejamos a un lado. Únicamente que sepamos que este fuero general, un documento sumamente enigmático, no sabemos su autoría, no hay una fecha exacta de elaboración, puesto que era un documento jurídico vivo. Había muchas versiones del fuero, esto daría para una charla o un ciclo entero, pero bueno, lo vamos dejando. En cualquier caso, que sepamos, el fuero general de Navarra va a tener dos amejoramientos. Recordemos, los fueros de Navarra el rey los podía mejorar, jamás empeorar. No nos suena a nadie la palabra mejoramiento más reciente, no tenemos, ya sabemos todos, ¿por qué? La Lorazna se llama la ley de mejoramiento del régimen foral navarro. Hace un guiño a los derechos históricos por el cual el rey juraba a mejorar y no empeorar el derecho. Lo pillamos, ¿no? Bueno, pues bien, hay dos mejoramientos. Un primer mejoramiento de 1330, sumamente importante. ¿Por qué? Vamos a ver cómo el régimen jurídico navarro se sustenta en un pacto entre el rey y el reino. Pondré multitud de detalles posteriormente. Pero vamos a ver cómo este mejoramiento del 1330 se va a elaborar a través de una comisión mixta formadas por integrantes que representaban al rey, pero también por integrantes que representaban al reino, reproduciendo esa cultura jurídica y política pactista propia del reino de Navarra, pero también de la Corona de Aragón o de las provincias de Vizcaya, etc. ¿De acuerdo? Puesto que, como expone esta cultura jurídica pactista, lo que a todos afecta, por todos debe ser aprobado. ¿Bien? Bueno, posteriormente que sepamos que en el 1418 hubo un segundo mejoramiento, sin embargo en este no está tan claro que su elaboración resultase del trabajo, del concurso entre representantes del rey y del reino. Bien, únicamente nos conformamos con estos breves apuntes. Por favor. Bueno, como decíamos, la puesta por escrito de los fueros del reino tuvo dos consecuencias para el devenir político del mismo. En primer lugar, en la medida que el rey debía jurar respetar, a mejorar y no empeorar el derecho del reino, y en contraprestación el reino como comunidad, no como ente, no, como comunidad dos navarros, juraban fidelidad, implicaba en última instancia que el poder real, el poder del rey a la hora de gobernar a sus súbditos, se encontraba limitado o condicionado por lo establecido en el derecho del reino. Es decir, el reino va a tener libertad de actuación total, como sucedería en otros territorios como la corona castellana. Castilla sería un territorio donde impera el decisionismo regio. El rey no está sujeto por el derecho, el rey se pone por encima del derecho. En cambio, en Navarra, el rey va a estar condicionado, sujeto por lo establecido en el ordenamiento jurídico del reino. Así, como decíamos, se acabó por conformar esta cultura política pactista, por el cual, como decíamos, el poder del rey se fundamenta en dicho pacto, que, en última instancia, limitaba este poder de actuación. Este extremo, me referiré luego más detenidamente, queda representado sobre todo en la forma de hacer leyes de alcance general para Navarra, el cual debía ser hecho a petición de los tres estados o de las Cortes y concedidos por el monarca.
Bien, en este periodo de elaboración precisamente del fuero viejo, fuero antiguo, 1238, un poquito igual adelante, es cuando precisamente aparece la famosa divisa de los infanzones beobanos, por sonará a todos, pero que se traduce como en pie los hombres libres por la libertad de la patria, que actualmente puede leerse en la actualidad en la fachada del Palacio de Navarra, sede del gobierno, y que relaciona esa libertad individual de los navarros con la libertad pública de la comunidad, del conjunto de los navarros. ¿De acuerdo? Compañero. Bueno, y precisamente esta imagen un poco representa esto que yo vengo contando, ese juramento que debe hacer siempre el monarca para ser coronado como rey. Que sepamos únicamente que esta imagen no representa al monarca navarro. Esta es una imagen de la corona aragonesa, que si no recuerdo mal es de Jaume I. Pero yo quería que sobre todo que viésemos esa cultura por el cual aquí vemos cómo el librito serían los fueros y el rey lo está jurando. ¿De acuerdo? Compañero. Bueno, así mira, justamente media horica llevamos, perfecto. Llegamos a la conquista e incorporación a Castilla. En dos fechas, 1512 y 1515, porque va a ser una conquista e incorporación que digamos en dos escenas, una bélica y una jurídica. Bueno, como todos sabemos, 1512, Fernando el Católico conquista el Reino de Navarra por las armas y lo incorpora en las Cortes de Burgos de 1515 a la corona castellana, dejando a un lado, como pongo ahí, las perspectivas, consideraciones susceptibles de realizar sobre la ilegitimidad de la conquista, que más o menos aquí cada uno tendrá su opinión, y yo no entro porque no me queda tiempo. Sin embargo, pues bueno, yo vuelvo al tema jurídico, ¿y qué es lo relevante más allá de la conquista por las armas? Lo importante es la incorporación de Navarra a la corona castellana en las Cortes de Burgos de 1515. ¿Por qué? Porque en esta incorporación, Fernando el Católico va a decir, no obstante la incorporación hecha de este reino a la corona castellana, que de por sí y según hasta aquí ha sido. Original el texto. Y ponemos ahí, ¿qué implicó esto? ¿Qué implica este reconocimiento de Fernando el Católico que garantiza que el reino de Navarra se mantenga según hasta aquí ha sido? Pues bueno, Navarra, como vemos en el segundo puntito tras la pregunta, pese a ser incorporada a la corona castellana, se mantuvo como un reino separado dentro de dicha corona, manteniendo en vigor, como todos sabemos, su ordenamiento jurídico privativo, es decir, sus fueros, sus leyes y su costumbre. También mantuvo en vigor sus instituciones forales. Navarra mantuvo sus cortes propias, mantuvo sus tribunales, la Corte Mayor, la Cámara de Contos y el Consejo Real, y posteriormente se conformaría la famosa Diputación. Y también mantendría su moneda propia, sus aduanas interiores que hacían muga con Castilla, Aragón y las provincias vascas, y en última instancia mantendría también, lo importante, su cultura política pactista, que, recordemos, era el instrumento que limitaba este poder del rey. Es decir, el rey de Navarra mantuvo así su status quo anterior a la conquista, con algunas excepciones. Primera, que el monarca ahora no solamente era monarca de Navarra, sino que también lo eran de todos los coronas, reinos y señoríos que componían primero la monarquía española y después el imperio católico, el imperio universal, con toda su amplitud que ello conlleva. También, pues, quedaba privada de su, digamos, de una dimensión jurídica internacional, en la medida que, si el monarca español declaraba la guerra, Navarra iba en el PAC. Pero salvo ello, internamente, como digo yo en clase a mis alumnos, a los navarros de a pie, los navarros de a pie, pese a la conquista, se siguieron rigiendo por su propio derecho. No cambió el derecho castellano jamás sería aplicado en Navarra. De hecho, en 1777, el fiscal del Consejo de Castilla intentará que las partidas de Alfonso X el Sabio se apliquen en Navarra, y no lo conseguirá. Navarra va a mantener sus cortes propias. Navarra no va a ser integrado en las cortes castellanas. Por lo tanto, jurídicamente y políticamente el reino sigue representado como una entidad. ¿De acuerdo? Eso será muy importante que tengamos en cuenta. ¿Por qué? Y esto es la prueba más palpable de ello, es que si Navarra hubiese sido asimilada a Castilla, como sucedió con el resto de territorios, digamos, hacia el sur, o después de los decretos de Nueva Planta respecto a toda la corona de Aragón, no hubiese existido la ley paccionada, porque ya no hubiera sido asimilada al régimen español general. ¿Se entiende, no? Más o menos se nos va. Pues, compañero, pasamos. Entonces, todo esto como se articuló, ¿cómo se consiguió que Fernando el Católico y el resto de monarcas mantuviesen el régimen jurídico, político que tenía Navarra antes de la conquista, salvo
las modificaciones que vinieron fruto del tiempo y de la evolución de los estados, etc. Pues esto ha recibido, en el uso común, la cultura jurídica medieval y moderna, recibe el nombre del pactum subjectionis, es decir, un pacto de sujeción. ¿Qué quiere decir esto? Pues Fernando el Católico, y tras él, como decíamos, sus herederos hasta Fernando VII, juraba respetar los fueros, leyes, ordenanzas, usos, costumbres, franquezas y excepciones, como decíamos, mejorándolo y no empeorándolo. Mientras que, en contraprestación, como digo a mis alumnos, es un pacto, nadie hace un pacto que no dé nada, en un pacto siempre alguien da algo. El rey quedaba garantizar que el reino se mantenía en base a su derecho y sus instituciones, pero el reino, la comunidad, ¿qué le daba a cambio a los monarcas? Pues como vemos ahí, se comprometían a jurar fidelidad, obediencia y ayudar a mantener y defender el reino y los fueros. Metían siempre la coletilla. ¿De acuerdo? Es un pacto. El rey respeta el ordenamiento jurídico del reino y el reino le jura fidelidad. Bueno, pues vemos cómo en las Cortes de Navarra, reunidas en Estella en 1531, estas Cortes afirmaban que Navarra era, y esto lo que está en cursiva es porque es original, o sea, es redacción original, distinto y separado de los otros reinos y señoríos. Mientras que en las Cortes reunidas en Sangüesa en 1561 redundaban en esta condición al indicar que Navarra era un reino de por sí, como siempre había sido. ¿Compañero? Bueno, aquí hablaba antes del juramento, cómo el juramento va a ser el momento en que cristalice esta cultura pactista, cristalice este pactum que habíamos hablado. Pues bien, antes hemos visto cómo se levantaba esa imagen que representaba la elevación frente al pavés en el 700 y pico. Esta, como vemos ahí, es una coronación de Carlos II, pone aquí, de Castilla, de España, ahora ya en la catedral de Pamplona. Bueno, como vemos ahí, a los lados, ¿vale?, salían los famosos tres estados, el estamento nobiliario, el eclesiástico y las buenas villas. Y aquí en medio observamos cómo hay 12 procuradores que levantan sobre el pavés, en este caso el monarca Carlos II de Castilla. Bien, os decía antes, voy a explicar un poco cómo se interpretaba este levantamiento frente al pavés. Pues bueno, un poco lo que trataba de presentar era esos 12 hombres que levantan sobre el escudo, representan el cuerpo de una persona, o al reino, mientras que la cabeza de esa persona es representada por el rey que se ubica frente al reino. No sé si un poco, es decir, en la cultura del momento, el rey, la cabeza pensante, y el reino que forma el cuerpo. ¿Más o menos entendido esto? Perfecto. Pues, compañero. Bueno, como vemos ahí, la calificación de la incorporación como reino distinto fue reelaborada posteriormente en términos con algunos matices un siglo más tarde. Y os traigo aquí un fragmento que expone las Cortes Navarras reunidas en el 1645, que declaraban que la vinculación a Castilla era una unión ecueprincipal, conservando cada reino su personalidad, tanto en territorio como en legislación, de manera que al haberla incorporado no fue por medio de supresión, sino por el de unión principal, y así cada reino retuvo su naturaleza antigua en leyes, territorio y gobierno. Expone muy bien claramente aquí las Cortes qué implicaba. Navarra no había sido conquistada por supresión, como serían otros territorios que perdieron su derecho, sus instituciones propias, sino que Navarra ha sido unida ecueprincipal, principalmente, eso está recogido en todos los textos, un poco la cultura jurídica del ius comune, esto está muy trabajado, y por ello mantienen sus leyes, territorio y gobierno. Ángel Sagaceta de Lourdes, síndico del reino y uno de los mayores conocedores del ordenamiento jurídico navarro, definió la unión ecueprincipal de una forma que a veces muy curiosa y siempre la cuento. Y este síndico explicaba la unión ecueprincipal diciendo que son dos sociedades unidas en unión ecueprincipal son como dos pupilos bajo un solo tutor, cada uno de los cuales conserva ilesos sus derechos, acciones y obligaciones y los privilegios de su casa, sin participar en los del otro. En otras palabras, Castilla es un pupilo, Navarra era otro pupilo y el tutor era el monarca. Pero nada tenía que ver Castilla con Navarra. ¿Se entiende? Más o menos estamos... Perfecto, pues para adelante. Brevemente, ¿qué llevó a Fernando el Católico a mantener el status quo jurídico navarro tras haber sido conquistado el reino de Navarra? Porque Fernando el Católico podía haber hecho lo que hubiese querido.
Para empezar, podría haber incorporado la corona de Aragón a Castilla, pues se quedó como un reino separado. Pero por el motivo, incorpora a Castilla y mantiene jurídicamente a Navarra, digamos, como estaba antes de la conquista. Brevemente, porque no me quiero extender para no hacer muy pesado el asunto. En primer lugar, como todos sabemos, el ejército legitimista navarro se llevaba el exilio y deseaba la vuelta, dar la vuelta a la situación y recuperar el reino para Juan y Catalina de Albret. Ahí estará la famosa batalla de Noain, Amayur, etcétera, que no me adentro porque por todos es conocida sobradamente. Pero aquí vamos a dos cuestiones que a mí, como son más jurídicas, me interesan más. La primera, ¿cuál es? Pues que Fernando el Católico sabía que tenía el apoyo de los beamonteses y la oposición de los agramonteses. Pero en cualquier caso, Fernando el Católico sabía que por encima de disputas dinásticas, todos eran navarros. Y, como vemos ahí, pese a que estaba profundamente dividida, Navarra contaba con unas instituciones y un derecho propio con fuertes vínculos con la población y con un arraigo y sentimiento de pertenencia, por lo cual, hablando mal y pronto, como tocase mucho las narices, quizás perdía el apoyo de los beamonteses que la apoyaban. Por lo tanto, prefirió mantener el reino tal y como estaba, no vaya a ser que le saliese mal la jugada. Pero hay un tercer motivo, y es que los títulos jurídicos que habilitaron la conquista a Fernando el Católico eran sumamente endebles. De hecho, serían ya puestos en cuestión por juristas franceses de forma contemporánea en el mismo siglo XVI. ¿Por qué? Entiendo que esto más o menos sabido, pero doy algunas pinceladas por si hay alguien que igual no lo conoce. En última instancia, esto daría nuevamente para una charla o 10, pero jurídicamente la conquista del reino de Navarra queda habilitada en virtud de la doctrina universal de los papas, por el cual, en base al principio 27, el pontífice, o al postulado 27, perdón, el pontífice podía liberar a los súbditos de un rey inicuo, de un rey malo. ¿Bien? Claro, Juan y Catalina eran malos. Bueno, Juan y Catalina, en esa guerra que une en suelo italiano a la Santa Liga contra Francia, acaban apoyando al rey francés y son incursos a través de dos bulas papales, una es señalada directamente, la anterior no, pero son incursos en un delito de cisma y herejía. Resultado del proceso de cisma y herejía, la pena impuesta por la Iglesia Católica es la excomunión. Y cuando tú has excomulgado de la Iglesia Católica, siendo rey, como vemos al final, suponía la confiscación de todos los bienes que él tuviese. Claro, si eras rey, perdías al reino. Ahí es donde residía el título por el cual Fernando el Católico, en base al principio de la guerra justa, un principio jurídico de este momento, va a ser el título habilitador que permita hacerse con el reino de Navarra. ¿Pero qué pasa? Pues que Fernando el Católico sabía que estos títulos eran sumamente endebles. De hecho, Carlos I y Felipe II, en sus testamentos, advertían a sus sucesores que debían revisar la cuestión navarra, porque olía a tufillo, ¿no? Por ahí. Pues bueno, en cualquier caso, fruto de estos tres elementos que yo aquí trato de presentar muy brevemente, las ansias de los 9 reyes navarros y de buena parte de los navarros de recuperar el reino, que todos los navarros, beamonteses y agramonteses, tenían profundos vínculos con sus instituciones y su derecho propio, que tenía arraigo consuetudinario en la costumbre, y en tercer lugar, lo poco sólido que eran los títulos que habilitaron a la conquista, Fernando el Católico lo que hace es optar por el reino, me lo quedo yo, pero internamente lo dejo para que no va a ser que se revuelvan demasiado. Bueno, yo siempre esto lo cuento en clase, pero esto es la experiencia que a veces da para más detalle, pero claro, después la gente dice, bueno, ¿y esto después en qué se cree? ¿Cómo podemos saber que esto fue así? ¿Cómo podemos saber que los reyes ya españoles, castellanos, no hicieron y deshacían a su antojo lo que ellos querían? Vamos a la edad moderna, las monarquías absolutas. El reino navarro, no tan pequeño, tenía la potestad, la fuerza de poner límites al poder del rey. El reino de Navarra tenía potestad, fuerza para poner límites a unos reyes, a los Borbones que llegan de Francia, que dan los decretos de nueva planta y se cepillan el derecho, instituciones propias de toda la corona de Aragón. Pues bueno, yo aquí traigo algunos ejemplos para que veamos cómo realmente este condicionante que se pone a los monarcas navarros, a los monarcas que deben regir el reino en base al derecho, existió. Y tengo 4 ejemplos muy sencillos, pero para que veamos que Navarra, como vemos aquí arriba, era un reino distinto y separado de los otros reinos y señoríos que componían la monarquía. ¿De acuerdo? Primer tema, sumamente interesante, las aduanas. Cualquier estado que se conquiste pierde las aduanas porque es incorporado al estado absorbente, es así. Sin embargo,
comprobamos cómo Navarra mantiene la presencia de sus aduanas interiores, que hacían muga, hacían frontera con Castilla, con Aragón y con las provincias vascas. Hecho que refleja la diferencia entre reinos y sus territorios, tanto en Hacienda como en códigos e instituciones. Vemos este puntito, el objetivo de suprimir las fronteras de estos territorios colindantes, porque, bueno, yo esto estudié mucho en su momento, claro, había mucho contrabando de mercaderías, porque no había frontera en Francia, metían esto y lo pasaban, ¿no?, de extraperlo y descompensaban el mercado castellano. Y los monarcas quieren frenar esas fronteras interiores. Vemos cómo en el siglo XVI y XVII intentarían hacerlo, pero sobre todo sería en el siglo XVIII y XIX cuando se acrecenta este interés de suprimir las aduanas, efecto del absolutismo y del centralismo borbónico que bien conocido es. Bueno, ¿hasta cuándo va a mantener Navarra sus aduanas interiores? Hasta la ley del 16 de agosto de 1841, conocida como la ley paccionada. Si el monarca hubiera tenido potestad absoluta, hubiera eliminado las fronteras en el siglo XVI. ¿Por qué mantienen las fronteras? Pues porque el rey estaba sujeto a sus actuaciones al ordenamiento jurídico del reino. Compañero, segundo elemento que destaco, que me gusta destacar para entender cómo estaba el reino de Navarra en la Edad Moderna cuando forma parte ya de la monarquía española. Como vemos ahí, el segundo elemento que destaco es la naturaleza pactada de las leyes de Navarra. Bueno, las Cortes, y esto además, si alguno tiene interés y tiempo y se lee ahí el título, sobre todo 3 de la nueva recopilación de Xavier, hay multitud de leyes, por el cual observamos cómo las Cortes Generales navarras defendieron durante toda la Edad Moderna la obligación por parte del monarca de que para promulgar leyes, según dicen las Cortes, generales o decisivas, para el reino solo podía hacerse con el consentimiento o a pedimento de los 3 estados navarros. Bueno, pero claro, el monarca obviamente no estaría muy de acuerdo con esto. ¿De dónde hallaban? ¿Dónde estaba el sustento jurídico por el cual las Cortes navarras, digamos, reclaman al monarca constantemente este hecho? Pues bueno, esto, para que veamos la importancia del fuero, radica en el capítulo 1, título 1 del libro 1 del Fuero General de Navarra. ¿Qué dice este fragmento? Pues dice, el monarca se comprometía a no hacer ningún fecho granado sin el consejo de los 12 ricos hombres del reino. Claro, aquí las Cortes navarras demuestran una capacidad interpretativa y un despliegue discursivo abrumador en la Edad Moderna, porque ellas van a presentarse durante toda la Edad Moderna como herederas de los 12 ricos hombres del reino. Y por fecho granado van a entender la elaboración, la promulgación de una ley decisiva, una ley de alcance general para todo el reino. ¿Se me entiende? Y es por ello que, hundiendo las raíces en ese capítulo, ley 1, capítulo 1 del Fuero General, van a defender durante toda la Edad Moderna que para hacer leyes de alcance general o leyes decisivas debían hacerse a pedimento con el concurso de los 3 estados navarros. En cambio, el monarca podía hacer leyes particulares sin llevarlas a Cortes Generales. Pero estas leyes, entendidas como de carácter general, van a ser preciso pasar por Cortes. Bueno, es preciso apuntar, para ser rigurosos, que en ningún momento los monarcas españoles reconocen expresamente esta copotestad legislativa. Sin embargo, sí que la aceptan implícitamente en numerosos reparos de agravios y en numerosas leyes de Cortes pedidas. Aquí os pongo la ley 7, 8, 9 y 11 de la nueva recopilación, eso es el título 3 del libro primero, si las leéis a la tarde, comprobéis perfectamente esa dialéctica entre el rey y el reino, cómo el reino protesta porque han hecho el rey leyes de carácter general y el rey acepta esos agravios, pero expresamente no dice, no reconoce. Como vemos ahí, cada vez que que cuento aquí no era cumplido, las Cortes navarras presentaban un agravio al rey, recordando al monarca que, textualmente, esto es una ley hecha en las Cortes, según fueros y leyes de este reino, que están jurados por vuestra majestad, está ordenado que ningunas leyes ni provisiones semejantes se puedan hacer si no fuera a pedimento de los 3 estados de dicho reino y con la voluntad y el consentimiento suyo. Esto es lo que van a reclamar las Cortes al monarca. Por favor. Bueno, en similar igual tenemos el tema de los impuestos, como el donativo. Pues bueno, vemos cómo, no me voy a adelantar mucho más en este asunto, pero vemos cómo las Cortes navarras van a tener la competencia de aprobar
el servicio donativo, que en última instancia eran los impuestos que Navarra pagaba al monarca para sufragar pues, las cuestiones reales. ¿De acuerdo? Es decir, en un primer momento, las Cortes de Navarra van a tener la potestad de especificar la cantidad de dinero o de hombres que se concediera al monarca para sufragar sus gastos con el reino, motivo por el cual fue calificado como de voluntario. Obviamente, en ningún momento las Cortes navarras pretendieron, o resultó impensable, que las Cortes se negasen a pagar este donativo, estos impuestos al monarca. Sin embargo, este pago de donativo va a tener un elemento fundamental, que va a ser que van a servir de elemento a la hora de negociar entre las Cortes y el virrey los reparos de agravios concedidos. Brevemente, pues alguien está familiarizado. Cuando el monarca hacía una ley o actuaba de alguna forma, de tal forma que contravenía lo establecido en el derecho del reino, las Cortes Generales Navarras presentaban un agravio. Es decir, levantaban la mano y decían, oye, usted monarca, que es que esto ha infringido nuestro derecho. Y el monarca hacía un reparaba el agravio cometido. Bueno, claro, pues las Cortes van a utilizar la aceptación del donativo para precisamente garantizar que el monarca repare los agravios cometidos. ¿Se entiende un poco, no? Esto. Bien, en cualquier caso, obviamente llegan los Borbones, centralismo, esa concepción proveniente de Francia, y poco a poco, pues esta concepción del donativo se va limitando, y en las Cortes del 716, Felipe V afirmó el carácter anual, preciso y voluntario del donativo. Pero ya era anual y era preciso. Y en las Cortes del 1765-66 queda ya estipulada una cuantía fija que Navarra debía pagar. Esto nos suena mucho al actual convenio económico de Navarra, esa cuantía fija que Navarra debe pagar al Estado. Bien, compañero. Y bueno, finalmente, último detalle, ya con esto ponemos ya punto final y en estos cuartos de hora ya vemos el siglo XIX brevemente, es el tema de la administración de justicia. Y este tema lo estudié en mi tesis doctoral, lo conozco en profundidad. ¿Por qué? Como vemos ahí, Navarra, al ser un reino dotado de su propio derecho y con sus propios tribunales diferentes a los que imperaban en Castilla, como vemos ahí, el Consejo Real, la Corte Mayor y la Cámara de Contos, acabó por constituir una jurisdicción de por sí separada. Sobre esto cabría hablar mucho, pero un poco cristalizan dos principios jurídicos básicos. ¿El principio cuál era? Pues que los navarros solo podían ser juzgados por los tribunales del reino, los cuales quedaban conformados, tanto sus jueces como oficiales, por naturales del reino, es decir, por navarros. ¿Por qué? Porque el derecho de Navarra únicamente podía ser conocido a ojos del reino por los propios navarros, y por lo tanto eran los que debían juzgar y administrar la justicia. Salvo las famosas 5 plazas castellanas o 5 plazas de valio. ¿Qué son estas plazas castellanas? Bueno, esto en base a un precepto antiguo del fuero general reconocía el derecho del monarca castellano para nombrar a 5 castellanos, juristas castellanos, en los principales puestos de gobernación del reino. ¿Dónde quedaban asignados estos castellanos? Pues 3 en el Consejo Real, del cual uno era regente y 2 eran oidores, de un total de 6, 1 en la Cámara de Contos y 1 en la Corte Mayor, en los 3 tribunales. En cualquier caso, el resto de jueces y el resto de oficiales eran todos navarros. En segundo lugar, una vez que los tribunales navarros dictaban sentencia, quedaba expresamente prohibido presentar recurso ante otros tribunales de la monarquía. El Consejo Real de Castilla, la Chancillería de Valladolid, la Audiencia de Valladolid, y sobre esto hay un montón de leyes y de reparos de agravios y de pedimentos que presentan las Cortes. ¿Por qué? Porque el hecho de constituir Navarra una jurisdicción propia garantizaba mantener esa entidad política diferente a la de Castilla. ¿Vale? Último dato, resultado de esta idiosincrasia navarra, encontramos como el Consejo Real fue el único consejo del monarca que no estaba ubicado en la corte en Madrid, sino que estaba sitio en Pamplona, puesto que todos los pleitos habidos entre navarros debían concluir en el Consejo Real, y por ello debía estar en el reino. ¿Compañero? Bien, y así entramos en el siglo XIX. Y aquí traigo un mapa que siempre me gusta mucho ponerlo porque refleja perfectamente lo que va a ser la monarquía a inicios de este siglo. Como vemos, tenemos la España uniformada, o uniforme, que, bueno, ya vemos todo lo que compone. Después tenemos la España asimilada, que le llama, va a ser la Corona de Aragón, Valencia, Mallorca y Cataluña, y
que llaman la España foral, compuesta por las provincias vascas y por Navarra. Vemos esta imagen, compañero. Bueno, brevemente abordamos 4 líneas cómo afecta la promulgación de las primeras constituciones españolas al régimen jurídico navarro. La primera va a ser la de Bayona y después será seguida por Cádiz. Entonces, brevemente doy 4 pinceladas para que veamos, ¿tenía encaje el modelo foral navarro en este nuevo modelo jurídico-político plasmado por las constituciones de Bayona y Cádiz? ¿No tuvo? ¿Cómo se desenvolvió? Bueno, la de Bayona, brevemente. Bueno, como vemos el 24 de mayo se va a convocar una Diputación General de Españoles a reunirse en Bayona para dar a conocer o elaborar lo que se conocerá como el primer texto constitucional español, ¿de acuerdo? Y, bueno, al Reino de Navarra, a la Diputación del Reino, le correspondía nombrar a 2 representantes, si no estoy equivocado. Pero claro, esto suponía un problema fundamental para Navarra. ¿Por qué? Porque el hecho de nombrar a 2 representantes que fuesen a reunirse en unas cortes en Bayona que representaban al conjunto de la monarquía española implicaba, de facto, negar la condición jurídica de Navarra como un reino dotado de cortes propias, de derecho propio y distinto y separado del resto de reinos que componen la monarquía. ¿Se entiende, no? Claro, es como si, imagínate, si tú nombras para ir allá, estás negando que es un reino con cortes propios, con unos fueros propios. Bien. Esto sería muy largo, en su momento yo esto lo trabajo, pero bueno, tras muchas resistencias, finalmente la Diputación acaba enviando a 2 emisarios. Bueno, dejando un poco esto al lado, el texto que resulta de Bayona, de la Asamblea de Bayona, va a ser incompatible manifiestamente con los fueros instituciones navarras y con los fueros vascos. ¿Por qué? Pues porque establece unas cortes comunes para toda la monarquía española. Es decir, se niega la existencia de unas cortes navarras. Se establece unos tribunales comunes para toda la monarquía, se eliminan los tribunales propios navarros. Un derecho propio para toda la monarquía, se niega el derecho navarro. Una unidad de códigos, es decir, un derecho común. Es decir, a primera vista, la Constitución de Bayona es completamente lesiva respecto al régimen foral navarro. Compañero. Sin embargo, no por ello hubo un gran éxito. Un éxito que, si bien se quedó un poco en agua de borrajas, como decimos, porque jurídicamente no va a tener relevancia o consecuencias jurídicas concretas, sin embargo, va a tener una gran importante carga simbólica. ¿Cuál va a ser este? Va a ser el artículo 144 de la Constitución de Bayona. Un artículo que inicialmente no estaba contemplado su inclusión. Brevemente, la Constitución de Bayona no se llama muchas veces Constitución, se llama Carta Otorgada. ¿Por qué? Porque fue elaborada por Napoleón y por Murat y entregada a la Asamblea de Bayona para su refrendo, para su aprobación. ¿De acuerdo? Inicialmente no incluía este artículo 144, que se incluye gracias a la actitud coordinada de los diputados vascos y navarros que finalmente consiguen su inclusión. ¿Qué dice este artículo 144? Pues decía que los fueros particulares de las provincias de Navarra, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava se examinarán en las primeras Cortes para determinar lo que se juzgue más conveniente al interés de las mismas provincias y al conjunto de la nación. Obviamente, tengamos en cuenta que lo que se está haciendo aquí es reconocer unos fueros de las provincias vascas y Navarra, pero a su vez nuevamente se condiciona su revisión a lo visto por unas Cortes Generales comunes de toda la monarquía española. Por lo tanto, este artículo en sí mismo vulnera los fueros navarros que reconocen sus cortes propias y por tanto únicamente pueden ser modificados en base a lo que emana de las Cortes navarras. Sin embargo, tiene una gran trascendencia porque va a ser, junto con la actual Constitución, que va a reconocer la existencia de unos fueros en el actual País Vasco y el actual Navarra. Y sobre todo va a destacar esa actitud comunada, organizada de los diputados vasco-navarros. Bien, aquí podríamos hablar también, meter la Constitución Histórica de Navarra, que es un documento precioso, pero ya si no nos iríamos de madre, entonces pasamos. Respecto a Cádiz. Bueno, pues si así como en Cádiz observamos una actitud coordinada, en Bayona una actitud coordinada, Cádiz será un desastre, tanto para el régimen jurídico, para los fueros vascos como navarros. ¿Por qué? Pues bueno, como vemos ahí, ya para 1810 no existían condiciones políticas para que saliera adelante un planteamiento de constitución que diera acogida al sistema foral navarro y vasco. ¿Y por qué digo esto? Pues porque desde los decretos de Nueva Planta, que habían uniformado
toda la monarquía, a excepción de estas islas forales, País Vasco y Navarra, había transcurrido un siglo de, como pongo ahí, uniformismo borbónico que hacía cada vez más impensable el mantenimiento de las islas forales que todavía quedaban formadas por las 4 provincias llamadas exentas. Bien, ¿y por qué digo que ya no había mimbres para hacer una constitución que tuviese esos visos de federalidad, quizás, y que permitiese la pervivencia del régimen foral vasco y navarro? Pues porque los Borbones, desde su llegada al trono, habían hecho una estrategia de uniformar todos sus reinos y señoríos. Empezaron haciéndolo con los famosos decretos de nueva planta, por todos conocidos, pero no se cortaron y, como vemos aquí, el título, la ley 1 del libro segundo, el título tercero de la novísima recopilación de las leyes de Castilla, publicada en 1805, 7 años antes de la Constitución de Cádiz, los Borbones ya decían que, informaban que el fin último era, textualmente leo, reducir todos mis reinos de España a la uniformidad de unas mismas leyes, usos, costumbres y tribunales, gobernándose igualmente todos por las leyes de Castilla, tan loables y plausibles en todo el universo. Es decir, y yo por esto siempre saco a reducir este título, este artículo, porque muchas veces se ha presentado como la abolición, el fin del régimen foral navarro y del vasco fue consecuencia de la llegada de las ideas liberales. Sin embargo, esto prueba o demuestra cómo la intención de eliminar estas especificidades jurídicas y políticas de Navarra y País Vasco existían desde mucho antes, desde la llegada de los Borbones, como prueba este artículo. Adelante. Bueno, un último dato ¿por qué se lleva a cabo este desastre? ¿Por qué? Bueno, finalmente, como vemos aquí, el resultado fue que el régimen foral navarro y vasco quedó ausente de los debates y omitido del texto constitucional gaditano. Únicamente se va a mencionar en el discurso preliminar, dado por Argüelles, en el cual presenta la Constitución de Cádiz como una evolución de los derechos históricos de Castilla, Navarra y Aragón. Así, como decíamos, quedaba abolido de facto todo el régimen foral navarro si atendemos a lo dispuesto en el conjunto de las Cortes. ¿Por qué? Pues bueno, porque establecía unas Cortes comunes para el conjunto de la monarquía, establecía un código, unas leyes comunes para toda la monarquía y establecía unos tribunales comunes para toda la monarquía. Es decir, el régimen jurídico foral navarro era incompatible con lo establecido en Cádiz. Bueno, ¿por qué esto fue así? Porque Cádiz tiene este fracaso que nadie lo defiende, que no es objeto de debate. Pues bueno, pues el elemento ese fundamental iba a ser que mientras que los diputados que van a Bayona son nombrados por la Diputación de Navarra para representar a Navarra y los navarros en Bayona, en Cádiz los navarros que representan, no representarán a Navarra, sino que los navarros que allá se encuentran en las Cortes, lo que van a hacer es representar a la nación española. No van a tener una actitud de defensa del régimen jurídico navarro o del interés de Navarra, sino que van a estar allá como navarros, pero representando a la nación española en general. No se entiende un poco esto, lo que va a hacer de que no hay una actitud coordinada para defender los fueros o de Navarra. Compañero. Bueno, ya para acabar, 10 minutillos. Este punto es muy breve, que lo tituló Navarra 1814-1833, quiebras y continuidades del régimen foral. ¿Por qué lo titula así? Muy sencillo, porque como sabemos en este periodo entrará en vigor Cádiz, la Constitución de Cádiz, y cuando entre en vigor la Constitución de Cádiz, ¿qué pasará? Pues que el régimen foral navarro, los fueros, leyes de Navarra, las Cortes navarras, la Diputación del Reino y los tribunales del Reino desaparecerán y se creará una Diputación provincial y se pondrá una audiencia provincial en Navarra. Sin embargo, cuando vuelva Fernando VII y reinstaure el absolutismo, lo que pasará, ¿qué será? Pues que se volverá a erigir, a constituir la Diputación del Reino, las Cortes del Reino, los tribunales del Reino y volverán a estar en vigor los fueros y leyes navarras. ¿Se entiende, no? Por eso quiebras y continuidades. Como vemos aquí, brevemente un repaso para que tengamos una imagen general. Bueno, el 4 de mayo del 14, Fernando VII deroga Cádiz. En el 14 de julio, Navarra solicita la restitución de su sistema foral, recordando a Fernando VII el juramento prestado en las Cortes navarras de 1817 y 1818, que había jurado respetar los fueros de Navarra. Bueno, será a través de una real orden del 17 de julio del 14, por la cual se restablecía al virrey
la Diputación del Reino y los tribunales reales navarros, tal y como se encontraban antes de la promulgación de Cádiz. Y, finalmente, Fernando VII restituiría los fueros y leyes privativas o leyes forales mediante la promulgación del decreto de 14 de agosto de 1114. Bueno, ¿qué pasará? Eso se mantendrá así, 1114 hasta el 1820. Como vemos, Navarra recobra su régimen jurídico-político foral. Como pongo ahí entre paréntesis, no exento de diversos ataques. Pues ¿por qué? Fernando VII no tiene ningún interés en que aquí hubiese un islote jurídico en las provincias vascas. Él ya hemos visto que quería uniformar todo, pero tenía que tener apoyo también. Esto, ¿no? Después, 1820, 1823, el famoso trienio liberal. Se pone en vigor Cádiz. ¿Qué sucede? Que los tribunales navarros, Consejo, Corte y Cámara de Cuentos desaparecen, se crea una audiencia provincial, la Diputación del Reino desaparece, una Diputación provincial y desaparece, deja de estar en vigor el derecho navarro. Se reinstaura el absolutismo en 1823 hasta en 1833. Década ominosa y, bueno, si bien Fernando VII en este periodo tiene una clara tendencia abolicionista, pero en última instancia él quería eliminar el régimen foral, pero esas tentaciones que tenía quedaban limitadas por la constante del liberalismo que le hizo pues, transigir un poco las peticiones que se hacía desde Navarra, ¿no? En cualquier caso, esta época va a estar plagada de contrafueros. Un par de detalles. Se va a crear un cuerpo de policía en Navarra, igual que en el resto de la monarquía, lesionando esa idiosincrasia, esa particularidad navarra. Y, en segundo lugar, en este periodo se vulnerará ese principio de las famosas plazas castellanas o de valio, que os he contado antes, por el cual todos los funcionarios navarros debían ser naturales del reino, salvo los 5 que le reconocían al monarca. Compañero. Y aquí llegamos, y todo esto tiene mucho sustento para que se entienda sobre todo la próxima ley, la ley paccionada del 41, que es, como titula aquí el punto 7, antecedentes inmediatos de la ley paccionada, el convenio de Vergara y la ley de 25 de octubre de 1839. Compañero, pasamos también. Bien. Convenio de Vergara, que va a ser, digamos, lo que va a hacer que se promulgue la ley del 39 y la del 39 a su vez potenciará la promulgación de la ley paccionada. Bien. Bueno. El Convenio de Vergara, como sabemos todos, el compromiso hallado o alcanzado entre el capitán Baldomero Espartero y el teniente general Rafael Maroto, carlista, por el cual se puso final a la primera guerra carlista que discurrió entre el 33 y el 39. Que sepamos que intervino como mediador un comodoro inglés, ¿vale? Un Charles Lord Hay, para que veamos un poco por la dimensión que tenían estos asuntos, ¿no? Bueno, aquí importante, porque las cuestiones amidinásticas me importarán poco, pero vamos a ver la cuestión foral, que va a ser la que palpite, ¿no? Ese trasfondo. Bueno, durante las negociaciones llevadas entre Espartero y Maroto, pues bueno, Maroto fue cediendo sus pretensiones, presionado como resultado obvio por el avance de las tropas de Espartero, de las tropas realistas, ¿vale? Sin embargo, hay un punto en el que Maroto se niega a ceder, que es en la cuestión referente o tocante a los fueros. Entonces, vemos cómo a pesar de haber repudiado la prosecución de la guerra por cuestiones puramente dinásticas, si don Carlos y Isabel, sin embargo, la mayoría de las tropas carlistas declaró no estar dispuestas a entregar las armas hasta que las Cortes garantizasen el restablecimiento del régimen foral, el reconocimiento del régimen foral. Como vemos ahí, este fue el obstáculo insalvable que había hecho naufragar todas las negociaciones habidas hasta este momento. Bueno, finalmente es firmado en Oñati el 29 de agosto este convenio de Vergara por el cual se pone final a la guerra. Bien, lo relevante del convenio, de nuevo vamos al derecho. Son 10 artículos, los 9, el primero es el importante, los 9 restantes son cuestiones de qué hacemos con los militares carlistas que han estado luchando para que se integre el ejército realista. Pero lo importante es el artículo 1, por el cual el capitán general don Baldomero Espartero recomendará con interés al gobierno el cumplimiento de su oferta de comprometerse formalmente a proponer a las Cortes la concesión o modificación de los fueros. Aquí subrayo unas palabras porque, como vemos, eran todo promesas, compromisos y propuestas, pero no había nada concreto, nada tangible. Eran todo, sí, bueno, ya veremos, ¿no? Prácticamente lo que acaba por decir.
¿Esto qué llevó? Pues bueno, a que muchos batallones carlistas no quisiesen aceptar el convenio. Como vemos ahí, la totalidad de batallones recogidos, Asturias 16. Sin embargo, se negaron a aceptar 13 batallones navarros, 6 alaveses, 5 guipuzcoanos, 1 castellano y 2 cántabros. Muchos de estos hombres atravesarán la frontera y, bueno, pues a Francia, otros emigrarán, como vemos ahí, a América o a Filipinas. ¿Por qué? Porque no estaban conformes con este pacto. Con esto únicamente quiero destacar cómo los fueros van a tener va a ser un elemento vertebrador de las guerras carlistas. Por algunos autores a veces ha pretendido presentar como que los fueros poco menos que pasaban por allá, ¿no? Sin embargo, vemos cómo esto demuestra que los fueros eran el objeto de la guerra más allá de las cuestiones dinásticas, tenían una importancia trascendental. Compañero. Y claro, ese compromiso de Baldomero Espartero se plasma en una ley, que es la ley que a su vez va a potenciar, va a habilitar la famosa ley paccionada que ya yo no me voy a entrar en el día de hoy. Bueno, como vemos ahí, bueno, para que se sepa, perdón, las leyes en este periodo, así como en la actualidad, el proceso legislativo español se presenta una proposición de ley, pasa por el Congreso de los Diputados y de ahí pasa al Senado, debe ser ratificado en ambas cámaras. Bien, bueno, vamos a ver primero, voy a indicar brevemente el proyecto de ley que se presenta y después la ley que sale resultante, para que veamos cómo ese añadido va a ser lo que diferencie completamente el sentido de la ley y en última instancia lleva a la promulgación de la ley paccionada. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué ley se propone? Pues el proyecto de ley que es presentado al Congreso de los Diputados el 11 de septiembre decía lo siguiente, 2 artículos muy simples, pero me centro en el primero únicamente. Artículo 1. Se confirman los fueros de las provincias vascongadas y navarras. El 2 ya lo vemos, luego lo leeré. ¿Qué pasa? Pues que este proyecto de ley se presenta y comienza el debate parlamentario y los parlamentarios, ahí es cuando se hacen las enmiendas, ¿no? Bien, finalmente el proyecto de ley que es aprobado en el Congreso de los Diputados el 7 de octubre tiene esta redacción sutilmente diferente, pero trascendentalmente diferente. ¿Qué dice? Se confirman los fueros de las provincias vascongadas y de Navarra, y aquí lo relevante, sin perjuicio de la unidad constitucional de la monarquía, que cambiaba por completo el sentido de la ley, porque ya, más allá de reconocer, estaba condicionando esos fueros a la unidad constitucional de la monarquía, por lo tanto, ya no se podían quedar como estaban, sino que llegaría una reforma. Bueno, el artículo 2 decía que el gobierno, tan pronto como la oportunidad lo permita, importante es esto, oyendo antes a las provincias vascongadas y a Navarra, propondrá a las Cortes la modificación indispensable que en los mencionados fueros reclame el interés de las mismas, conciliando con el general de la nación y la constitución de la monarquía. Pero como decíamos, ese es el texto que sale del Congreso de los Diputados, pero tiene que ir al Senado. Y en el Senado preguntan al gobierno, ¿y qué quiere decir eso de la unidad constitucional de la monarquía? Porque claro, ahí podía entrar cualquier cosa. Y el ministro de Gracia y Justicia, Arrazola, que por apellido sería muy lejos, dijo lo siguiente: para el gobierno, la unidad constitucional de la monarquía, ¿qué era? Pues era, como vemos ahí en negrita, consistía en los grandes vínculos, en los grandes principios, en las grandes formas, y creo que se salva la unidad constitucional habiendo un solo rey constitucional para todas las provincias, un mismo poder legislativo, o sea, son unas cortes, y una representación nacional común. Esto es lo que, para el gobierno español, era la unidad de la monarquía. Bueno, pues como decíamos, al final, el 22 de octubre se aprobó la ley por 73 votos a favor y 6 en contra. Y la ley de confirmación de los fueros fue sancionada por la reina gobernadora el 25 de octubre de 1839. Como vemos en ese último punto, promulgada esta ley resultó en última instancia el sometimiento del sistema foral navarro a la unidad constitucional de la monarquía, creándose el cauce legal para adecuar el derecho navarro a la nueva situación constitucional que imperaba. Es decir, la ley del 39 no va a ser el final, sino va a ser el cauce legal para llegar a la ley paccionada, que es la que se estudia, o bueno, la que estudia, la que tiene objeto de la ponencia. Adelante, por favor. Bien, una última cuestión antes ya de dar punto y final a esta cuestión. El ministro Arrazola, junto con otros diputados y el jurista, guipuzcoano Antón de Luzurriaga, afirmaron que durante mucho tiempo se creyó que durante el Parlamento que podrían coexistir
la diferencia o el régimen foral navarro dentro de esa unidad constitucional. ¿Por qué? Pues porque la ley del 1639 establecía o reconocía la existencia de un régimen jurídico excepcional dentro de la monarquía, puesto que en la misma frase reconocía la vigencia de los fueros vascos y navarros, es decir, reconocía que estaban en vigor un ordenamiento jurídico propio de unos territorios, pero lo condicionaba a, como decíamos, esa unidad constitucional de la monarquía. Es por ello que, en tanto no se ejecutara el mandato de reformar los fueros que contenía la ley, estos se mantendrían vigentes y sería ilegal cualquier actuación gubernamental, unilateral modificadora. ¿Se entiende, no? Esta ley, la trascendencia es que reconoce el gobierno de España que, bueno, el Estado español reconoce la vigencia y la existencia de estos fueros. Un dato, en la Constitución española actual, del 78, hay una disposición derogatoria por el cual deroga la ley, esta ley que vengo a hablar, del 1639, deroga, la elimina para las provincias de Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, no así para Navarra, puesto que la ley del 39 constituye un precedente jurídico de la actual Norazna, ¿vale? Para que sepamos que esta ley en persecución está en vigor actualmente. Bueno, la interpretación de la ley del 39 dio lugar a una gran controversia, y en este punto es cuando se van a separar los caminos navarros y vascos. Hemos visto como la de Bayona habían tenido una actitud coordinada. Sin embargo, aquí toman actitudes diferentes. ¿Por qué? Pues porque mientras que Navarra va a llegar a un acuerdo muy rápido con el gobierno español y fruto del cual se promulga la ley paccionada, sin embargo, Vizcaya, Álava y Guipúzcoa, pues van a vivir una situación una situación indefinida de sus respectivos fueros hasta que finalmente sean abolidos en el 1876. Pero habían pasado unos cuantos años, ¿de acuerdo? Por favor, ya. Bien, y aquí ya acabo, para que entendamos un poco, porque esto sería objeto de la ponencia, de la próxima ponencia. Sin embargo, aquí tenemos un poco como dos visiones, ¿vale? Esta ley, desde una perspectiva interna de Navarra, por los intelectuales juristas navarros, va a ser mirada este proceso en una doble opinión. Aquellos que, como Yanguas y Miranda, Yanguas y Miranda, ilustre jurista navarro, de hecho, unos años antes, habría tenido una importantísima confrontación literaria con José María Zuaznavar y Francia, del Consejo, que defendía precisamente que Navarra tenía un carácter pactado y abogaba por la eliminación, mientras que Yanguas y Miranda será un gran defensor del régimen jurídico navarro, foral navarro. Sin embargo, en los últimos años, como vemos ahí, había virado su posición doctrinal si no era crítico con los fueros o con el régimen foral navarro. Así, en el análisis histórico crítico de los fueros de Navarra, que publica en el 1838, combatió los fueros... Combatió los fueros como una reliquia del pasado, esto Yanguas y Miranda, considerándolos innecesarios en los tiempos presentes. Entonces, ¿qué expone Yanguas y Miranda en esta obra? Pues Yanguas y Miranda lo que dice es que, aunque habían sido útiles los fueros de Navarra y el régimen jurídico navarro para salvaguardar las libertades de los navarros cuando en España gobernaba el absolutismo, habían dejado de tener sentido en un Estado regido por una Constitución defensora de esas libertades, por lo que Navarra, en opinión de este jurista e historiador, debía disolver el sistema foral y abrazar el constitucionalismo español. Bueno, que sepamos que tanto Yanguas y Miranda como posteriormente Isidoro Ramírez Burgaleta, en sus apuntes para la modificación de los fueros de Navarra, marcaron el camino a seguir por la ley paccionada del 41, por el cual Navarra deja de ser un reino para ser una provincia. Sin embargo, no todos los navarros, ni muchísimo menos, tenían la opinión de esa Gaceta, de Yanguas y Miranda. Si diese yo la charla la semana que viene, os explicaría esas diversas opiniones y cómo, esta opinión de Yanguas y Miranda representaba una minoría económica por un lado e intelectual, pero popularmente no era la mayoritaria. ¿Cuál era la mayoritaria? Pues la que establecía Sagaceta de Burdoz, que desde su exilio valenciano escribió un opúsculo, un escrito titulado Fueros fundamentales del Reino de Navarra y la defensa legal de los mismos, en el cual defendía el sistema foral basado en el pactismo entre el rey y el reino y calificaba la ley del 1841 como un delito de lesa nacionalidad. Compañero, otra vez, que ya con esto acabamos. Sin más, por ya dejar el camino llano a Roldán Jimeno, promulgada y paccionada, aquí estará el debate, ley ordinaria, ley pactada, que sepamos que
implicó, lo promulgado, lo establecido en los artículos afectó especialmente a los campos del derecho público, que implicaron en última instancia, como todos sabemos, la pérdida de su condición del Reino de Navarra como resultado de la pérdida de sus instituciones privativas, Cortes Generales, Virrey, Consejo Real, Diputación del Reino. Dejaba de estar en vigencia su ordenamiento jurídico privativo, salvo aquellas partes exceptuadas, su jurisdicción particular, sus aduanas interiores, convirtiéndola en adelante a Navarra en una provincia foral, en la medida que la Diputación aún ostentaba algunas importantes competencias en materia administrativa y fiscal. Entonces, un poco esto, tenía un encargo complicado porque tenía que resumir pues, un porrón de siglos en una hora, lo que ya pasarme, me pasa un poquito, ya podéis disculpar, pero bueno, espero que más o menos haya resultado de interés, haya más o menos sido claro, y bueno, y si hay alguna pregunta o cualquier cosa, pues bueno, yo encantado, ¿vale? Gracias. Sí.